Hola, muy buenas noches a todos. Disculpas por los 10 minutos de atraso. Tuvimos unos problemas técnicos, pero les damos la bienvenida y les agradezco mucho que nos estén acompañando y sintonizando hoy con este conversatorio tan especial que sirve como un tipo de actividad de cierre para la exhibición que hay después del arte contemporáneo, parte del Premio Bancarte y su segunda edición. Y en este momento creo que el conversatorio da pie o la exhibición da pie a este conversatorio y para poder hablar de un tema que es la representación de premios nacionales y bienales nacionales e internacionales en el sector artístico de la región. Y me gustaría empezar primero que todo agradeciendo a las personas que me acompañan aquí, en especial porque son gente muy allegada al museo. Me acompañan Daniel Soto, el curador en jefe del museo, María de la Paz Ali Surcher, directora y fundadora de la Bienal Centroamericana, Lucía Maderiz, artista visual, y Carlos Fernández, artista visual también. Ambos, Lucía y Carlos, son artistas participantes en este momento. Bueno, Lucía invitada y Carlos participante al a la exhibición y al Premio Nacional Bancarte. Y por mi parte también me presento, mi nombre es Paz Monge, soy la directora del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y fui durante la primera edición y la mitad de la segunda edición directora artística del Premio Nacional Bancarte también. Entonces hoy voy a iniciar quizás contándoles un poco de contexto sobre el premio, de dónde nace, cuál fue la intención y también cómo ha ido evolucionando en estos 3 años que parecen ser tan cortos, pero ha crecido muchísimo y creo que ese mismo crecimiento también da mucho de qué hablar en este espacio que compartimos hoy. Entonces, quizás podemos compartir la presentación. Gracias. ¿De dónde nace el Premio Bancarte? Bueno, como me imagino que ya muchos saben, el Premio Bancarte nace de una iniciativa de la Asociación Bancaria Costarricense para poder humanizar un poco la banca y creo que también para poder trabajar un poco este sector de responsabilidad social corporativa por parte de ellos y tener un alcance al sector cultura y un efecto un poco más inmediato por medio de un premio nacional. Hubo varios antecedentes que llevaron a la Asociación Bancaria a poder crear este Premio Nacional de Arte, como el Premio de Arte que da el Banco Santander, el Premio de Arte que también da el Banco Nacional de Panamá y por último también el Premio de Arte que da el Banco Central de Argentina. Son premios que realmente son muy importantes para el sector artístico de cada país y la Asociación Bancaria quiso quizás replicar de una manera muy similar esta misma dinámica, pero sin la expectativa que de un premio podía salir toda una exhibición y sin esperar aún más una Bienal de Arte, que eso es lo que ha estado pasando en los últimos años. Como les dije también, yo creo que otro plus por parte de la asociación bancaria para poder involucrarse en el sector artístico era un intento también para llevar cierta formalización al gremio de las artes visuales y ver también no solo por el intercambio de un premio o digamos una remuneración monetaria, pero también ver qué tipo de servicios de formalización o capacitaciones se le podía ofrecer a los artistas por medio de esta dinámica. Entonces, no solo poder tener el apoyo monetario, de un premio cada 2 años, pero también ver qué tipos de dinámicas, de apoyos, de guías o de consejos por parte de la banca y todo, digamos, este mundo de la formalización, el sector iba a necesitar. Y creo que aún más importante fue el hecho de que escogieran el arte contemporáneo como el medio para premiar, ya que para la banca en especial creo que era un link muy fuerte para ellos a la hora, digamos, a lo más, valga la redundancia, lo más contemporáneo que hay en cultura y en especial en artes visuales, y también la creciente tendencia del coleccionismo bancario dentro del país y cómo bancos privados y públicos también han tomado la iniciativa de empezar a coleccionar arte, obviamente con un incentivo de inversión
y también cultural, naturalmente, pero con una expectativa un poco más bancaria, y ellos lo ven así y ven que el premio también puede ayudar a posicionar todo este tipo de coleccionismo bancario dentro del sector de ellos y también del sector cultural. Como pueden ver en pantalla, esta es la primera edición del Premio Bancarte, se llevó a cabo en eh, el Museo del Banco Central, el que se encuentra en San José, y la temática era San José después del 2000. Siguiente página, por favor. Gracias. La temática realmente nació de una manera muy conceptual y realmente orgánica, ya que había una cierta nostalgia por San José y ver cómo San José había evolucionado y cómo los artistas habían reaccionado a esta evolución de San José después del 2000. Entonces hubo un elemento en específico que a ambos directores artísticos en ese momento, a Ernie Hilarión, que es el director artístico actual, y a mí nos inspiró mucho, que fue un video de música dirigido por la directora Adriana Ramírez de la banda Monte, que se llama San José. Siguiente página, por favor. Que aquí les comparto de una resolución, quizás no la mejor porque son stills del video, pero es un video que recorre todo San José de una perspectiva detrás de un patinador y cruza, digamos, por todos los lugares emblemáticos de San José, pero con un tono muy nostálgico y de un recorrido que lo hace reflexionar a uno de cómo San José ha cambiado tanto durante todos los años. Entonces, había esa intriga o esa misma pregunta de ver cómo se podía eh, posicionar esta misma narrativa y además de posicionar, ver cómo los artistas estaban viendo este elemento geográfico que estaba evolucionando y las diferentes maneras que se estaba representando sociológicamente, arquitectónicamente, etcétera. Queríamos ver, digamos, las diferentes propuestas que salían de eso. Y importante mencionar que cuando se creó el premio no tenía un propósito de ser una bienal. Creímos que había tantas buenas propuestas, hubo 79 propuestas en la primera edición, que se sentía que iba a ser una lástima no crear una exhibición alrededor de esto. Entonces se crea esta muestra y así es como nace el premio Bancarte. Si quieren pasamos página. Gracias. Y la muestra reunió 12 obras, de las cuales ganaron dos, Andy Bretana y Verónica Alvaro, con un video y una instalación. Y realmente fue una experiencia sumamente enriquecedora, pero también reconociendo que teníamos una temática sumamente limitante, que era muy enfocada en el gran área metropolitana, muy valle centralista en cierto punto. Entonces muchos artistas de diferentes territorios costarricenses quizás no se podían relacionar a este tema de ver cómo San José iba evolucionando durante los últimos, en ese momento, 18 años, en el 2018, y nos quedó, digamos, esa inquietud de ver qué tan abstracto se podía hacer un tema para seguir coleccionando, digamos, no coleccionando, pero ayudando a artistas y quizás empujándolos a seguir aplicando al premio, que fue una dinámica que nos funcionó muchísimo. Y siguiente página, por favor. Gracias, Brenda. Y al final de todo esto fue un concepto que nos dejó quizás queriendo un poco más y ver también participar, digamos, o pedirle a un museo que participara de una manera muchísimo más macro, permitiéndonos quizás hacer un recorrido muchísimo más fuerte y también permitiéndole a los artistas quizás pensar hasta muchísimo más grande en las propuestas que fueran a enviar. Entonces ya para la segunda edición, que esta es la que estamos viendo en pantalla, pensamos un tema muy abstracto, que es el título de la exhibición que hay después del arte contemporáneo, a propósito siendo algo sumamente conceptual, y creo que fue una herramienta que nos sirvió muchísimo para también ver o hacer un tipo como de sondeo entre la contemporaneidad de lo que se estaba trabajando en el sector, que estaban haciendo los artistas desde su propia práctica y lo que ellos entendían contemporáneo.
Entonces resultó ser una exhibición sumamente variada, con muy diferentes medios, muchas intervenciones, y también tuvimos la oportunidad de tener varios invitados que sentimos que su práctica ya tenía esta pregunta tan vanguardista desde muchísimo antes, como lo es, como fue la invitación de Adriana Arroyo, de Guillermo Tovar y Lucía que nos acompaña hoy. Y como les decía, también fue una oportunidad para los artistas de explorar a muchísimo mayor escala sus instalaciones, como pueden ver aquí, la instalación de la obra ganadora de Andrés Murillo, y atrás la instalación de digamos, una intervención de net art con instalación del colectivo Mis Pelotas, que la propuesta de ellos nada más fue una página web y surgió absolutamente esto. Y siguiente página, por favor. Y yo creo que una de las cosas más importantes para dejar claro y alentar de esta edición fue el seguimiento y el apoyo curatorial que tuvieron los artistas por parte del director artístico de ERNO durante la formación de la exhibición. Es decir, que ellos aplicaron con propuestas completamente inéditas. La mayoría de las cosas que se vieron en el museo nunca se habían exhibido, además de las obras invitadas, pero le ayuda a los artistas a poder formar sus propuestas a un nivel de bienal y también a un nivel de que se pudiera exponer en un museo o una institución con ayuda monetaria también por parte de la asociación bancaria. Entonces fue, digamos, un esfuerzo sumamente grande en medio de un año de pandemia que nunca tuvimos hasta la semana antes seguridad que el museo no fuera a cerrar para poder exponerlo, y la ayuda del museo, que también fue completamente fundamental en esto, ya que cuando uno pone un tipo de pregunta así como qué hay después del arte contemporáneo, se necesita una institución o un hogar que tenga ese mismo espíritu vanguardista, y creo que en ningún lugar en Costa Rica podía haber estado mejor que el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo para lograr determinar un tipo de institucionalidad dentro ya del premio Bancarte, convirtiéndolo en sí una bienal, inspirándolo a seguir adelante. Y además que eso, yo creo que ayudándonos también a poner ciertos parámetros de temáticas y de esfuerzos y de modos de representación que los artistas están trabajando ahorita, y que también eso se puede reflejar en la programación del museo más adelante, como lo que estamos teniendo ahorita, y quizás Daniel les puede compartir un poco de esto más adelante, que es todo el acercamiento al arte y la tecnología que el museo está teniendo este año. Mucho de esto también vimos en diferentes secuencias o muchas propuestas del premio Bancarte. Entonces creo que además de toda la formalidad de exponer en un museo, de tener un recorrido, de tener 3 salas para poder exponer toda una bienal, la institucionalidad de lo que conforma el museo en este momento fue un plus completamente para el premio, y ayudó muchísimo a la dinámica per se. Y creo que para ir cerrando, para darles también la oportunidad a los demás para hablar y parar de contar tanto de Bancarte. Siguiente página, por favor, Randall. Gracias. Creo que el premio y la Bienal de Bancarte nos ha ayudado muchísimo al museo, pero también a la escena, a ir creando discursos, estándares y modos de representación que mueven, pueden dictar también y hasta ponen de referencia todos estos estándares por el resto de, digamos, de los próximos 2 años. Y yo creo que esa es la función especial de un museo, de que ayuda a poner la vanguardia en escena y en spotlight para poder ver cómo se van a desarrollar los próximos 2 años en adelante en este momento en el sector, pero esperaríamos que en el futuro fuera internacionalmente o regionalmente en Centroamérica. También, como les compartía, se notó una tendencia sumamente grande de cómo los artistas ahorita están jugando muchísimo más o exponiéndose muchísimo al arte de la tecnología, y pudiendo incorporar todos estos nuevos medios tecnológicos dentro de sus prácticas para hacerlos quizás no más vanguardistas, pero muchísimo más contemporáneas.
y yo lo que voy a decir adelante es completamente contradictorio, pero también es muy cierto que la pintura sigue siendo un medio completamente acaparador en las bienales. Creo que sigue siendo el medio rey entre todo esto, ya que es algo que parece que nunca se va a ir de moda y los artistas siguen produciendo muchísima pintura y realmente le da un clasicismo completamente necesario a este tipo de dinámica. Eh, y dentro de estas mismas diferentes modos de representación, vimos que también los artistas estaban teniendo temáticas que se acercaban muchísimo a sus comunidades, que eso es de mucha importancia para el museo, ya que eso significa que el arte que estamos presentando tiene, digamos, un poco más de resonancia dentro de nuestros usuarios, pero también de los artistas que nos ayudan a llenar al museo de contenido y que es también de ellos. Y por último, volviendo un poco al coleccionismo, fue muy grato también para nosotros saber que ciertas de estas obras pudieron haberse, se colocaron en colecciones privadas de bancos y también de coleccionistas. Entonces, este pequeño esfuerzo también para ir promoviendo el coleccionismo privado en el ecosistema del arte desde un premio nacional es de suma importancia para nosotros porque vamos viendo de las diferentes maneras que premios nacionales o bienales ayudan y fomentan al ecosistema del arte desde su posición de solamente un premio hasta volviéndose una institución en sí. Ahora le doy la palabra a Daniel para que quizás nos cuente un poco más sobre la historia de las bienales y también el papel del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo en esto. Gracias, Paz. Muy buenas noches, bueno, a Paz, a María de la Paz, a Lucía y a Carlos que nos acompañan y también buenas noches a todas las personas que nos están acompañando a través de las redes sociales. Yo quisiera como referirme a tres grandes temáticas respecto a las bienales. No voy a hablar de ninguna bienal específicamente, sino más bien como de este fenómeno se ha dado aquí en Centroamérica y específicamente pues en Costa Rica. Entonces, a manera global en la región, yo considero que las bienales han servido para cumplir tres objetivos fundamentales. Primero, ser un termómetro de lo que sucede actualmente en la región. Segundo, para unificar a la región centroamericana y crear redes de trabajo. Y conste que yo percibo que yo percibo la región justamente como la han descrito dos personas. El artista salvadoreño Simón Vega, cuando se refiere a Centroamérica, dividida con un guión, y la curadora guatemalteca Rosina Casali, cuando dice Centroamérica no existe, lo sé porque vivo ahí. Entonces, discusiones en torno a esto se han dado en varias ocasiones en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Podríamos referirnos a dos específicamente que yo considero como hitos dentro de la historia institucional. La primera sería en 2006, el evento teórico ¿Qué es Centroamérica? Una región a debate. Y la segunda, en 2014, el día que nos hicimos contemporáneos. Respecto a bienales, en el museo no hemos conversado tanto, sin embargo, bueno, pues están creando espacios como el que tenemos hoy día. Y el tercer objetivo que yo considero que han fundamental para las bienales es relacionado a la internacionalización de los artistas centroamericanos y el acceso desde afuera para coleccionistas, instituciones culturales, museos, curadores, artistas y demás públicos hacia lo que ocurre en nuestros países. Ahora, en segundo punto, y a manera específica de lo que ocurre en la región respecto a las bienales, podría decir que, bueno, no nos podemos referir específicamente a que las bienales en Centroamérica son todas iguales. Cada una responde a un contexto y cada contexto es muy diferente entre sí. Por eso retomo el concepto de Rosina o el título de Rosina cuando dice Centroamérica no existe. Y quisiera enfatizar en este punto
refiriéndome como que a Centroaméricas, podríamos decir que hay muchas. Está la Centroamérica económica, la Centroamérica social, la política, la de los derechos humanos, que es muy diferente entre cada país. Tenemos muchas Centroaméricas, pero tenemos también las Centroaméricas del arte contemporáneo, y lo que sucede en cada país es muy diferente entre sí. No podemos, por lo tanto, juzgar a un artista sin entender su contexto local, pero ya sabemos que el circuito del arte contemporáneo es bastante cruel y se suele juzgar desde esa competencia global y no local, ¿verdad? Entonces yo creo que también podríamos estar hablando de una globalización del arte, específicamente centroamericanizado. Por otro lado, en la actualidad prácticamente podríamos decir que solo nos queda la Bienal País en Guatemala, la cual empezó en 1978 y en 2006 tuvo un cambio de modelo donde, donde no solo se lanzó o se dio un giro hacia lo contemporáneo, sino que cambió el modelo de concurso y se convirtió en una mega exposición por invitación. Y esto resulta en un formato muchísimo más articulado para lo que podríamos entender en el contexto del siglo XXI. Sin embargo, funciona, y aquí voy a abrir comillas, ellos lo explican en el sitio web, dice como una plataforma de exhibición, creación y difusión de la producción artística local. Cierro comillas. Específicamente entonces entendido en Guatemala, o sea, tiene un carácter meramente guatemalteco, pero también incluyen artistas y curadores internacionales. Sin embargo, a pesar de esta inclusión de artistas fuera de Guatemala y también concentrados en Centroamérica, en las últimas ediciones no han invitado artistas costarricenses, y eso pues lo quería como acentuar esta noche. Entonces, bueno, ¿qué nos queda respecto a las bienales en Centroamérica? Yo creo que definitivamente cambiar el formato y el modelo. ¿Cómo? A ver, por ejemplo, una exposición que reúna artistas de la región, artistas y a curadores, y estoy hablando en un término bastante global, por ejemplo, como lo está haciendo el MAC Panamá, que invitó recientemente a Adán Vallecillo a curar la exposición Mesotrópicos, ¿verdad? ¿Qué más nos queda respecto a este tema? Bueno, hacer eventos teóricos y abrir espacios de discusión horizontales. Me atrevería a decir que uno como este. Y en Costa Rica yo creo que lo que nos queda es reivindicar las agudas críticas que se hicieron sobre nuestro país en la primera Bienal Centroamericana de Pintura en 1971 y que creo que hemos venido arrastrando lamentable y desgraciadamente desde entonces. Ahora, el tercer punto que quería mencionar era referirme específicamente a las bienales en Costa Rica. Y aquí tal vez voy a hacer como un recuento o algunos bullets respecto a algunas consideraciones que me parecen importantes para entender también el contexto actual. Por ejemplo, están las exposiciones de artes plásticas que se hicieron entre 1928 y 1937. La historiadora del arte Eugenia Zabaleta, en su libro relacionado a esto, ella ahonda en un tema sumamente pertinente para conversar hoy, y no solo hoy, esta noche, sino para conversar hoy en el 2021, y se trata del sentido de agremiación por parte de los artistas en épocas de crisis, ¿verdad? Así nacieron las exposiciones de artes plásticas en nuestro país, las exposiciones relevantes, y fue por un sentido de agremiación del propio circuito artístico, específicamente de los artistas, pues que es lo que existía en ese momento en nuestro país. El segundo punto o el segundo recuento serían los salones nacionales de artes plásticas llevados a cabo por el Museo de Arte Costarricense y otras entidades, los cuales se empezaron en 1972 y llegaron hasta 1993, perdón,
y después hubo una pausa bastante grande durante muchos años. Se retomó la iniciativa en el 2017 y se mantiene hasta la actualidad. También está la Bienal Lagner y Sáenz, que es una iniciativa privada que se dio desde 1984 hasta 1994. La Bienal Experimental de Arte Francisco Amiguetti, organizada por el Centro Cultural Costarricense Norteamericano, que se le conoce como popular o vulgarmente como la Bienal del Chunche, porque rompió con los esquemas que se estaban dando en el momento de las tendencias artísticas en nuestro país. Se presentaron muchas piezas objetuales y se le llamó pues, de esta manera Bienal del Chunche. Esta fue en 1989 y solamente tuvo 2 ediciones. Luego estuvo la Bienal de Escultura de la Cervecería Costa Rica, que funcionó entre 1994 y 1999. La Bienarte, que fue muchísimo más constante desde 1997 hasta el 2013, y esta empezó presentando pintura específicamente, pero luego se convirtió en la Bienal de Artes Visuales costarricense, y se hacía una selección de los artistas ganadores en cada edición, y estos irían a competir, ¿verdad? O a participar al premio de, perdón, al premio de la Bienal de Artes Visuales Centroamericana, las cuales se turnaban en diferentes sedes de los diferentes países del Istmo, y específicamente presentaban arte contemporáneo regional. Y ahora pues Bancarte, que ya Paz nos acaba de hacer un recuento, ¿verdad? Que lleva 2 ediciones y habrá que ver qué pasa con las ediciones siguientes. No quisiera dejar por fuera exposiciones, concursos, certámenes con carácter de bienal, que sin desmerecer el crédito que cada uno pues tiene, yo no las podría considerar bienales específicamente en este momento bajo el concepto de lo que estamos conversando esta noche. Y quisiera referirme por último a Inquieta Imagen, que es un programa del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo que funciona conceptualmente, por decirlo así, como un tipo de bienal, ¿verdad? Desde inicios de los 2000 hasta la actualidad. En 2017 repensamos el modelo y eliminamos, para que ya no fuera un concurso, sino más bien un programa de un formato más abierto, que intente crear un sentido de comunidad entre los artistas. Y bueno, para adelantar y hacer un pequeño anuncio, este año el museo va a realizar Inquieta Imagen bajo un modelo también distinto. Es como una edición especial a lo largo de lo que tenemos, de lo que nos queda del año, y va a funcionar más bien como un formato abierto, donde se invitan a otras voces institucionales e individuales a formar parte del evento dentro del museo, y no necesariamente está basado en el expocentrismo, sino que tenemos pues diferentes actividades. Y ya como para cerrar esta primera intervención, quisiera concluir como con 3 preguntas que apenas voy a esbozar las respuestas. Primero, ¿qué han dejado las bienales? Bueno, yo creo que han sido generadoras de material de estudio para comprender nuestro contexto. 2, ¿qué ha pasado con las piezas mostradas y premiadas a lo largo de todas estas bienales en Costa Rica y en Centroamérica? Muchas han sido donadas a instituciones públicas, por ejemplo el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, las cuales nosotros las conservamos en nuestra colección permanente, y yo como curador y responsable de la colección considero que son hitos dentro de estos acervos públicos, ¿verdad? Otras piezas, algunas han desaparecido del mapa, no se tiene conocimiento de qué ha pasado con ellas, porque pasan en manos privadas de mano en mano, y pues ya han sido bastante difícil
de ubicarlas, y otras han pasado a manos privadas sin acceso público, ¿verdad? O sea, me refiero específicamente a colecciones privadas de familias, y esto es un fenómeno que se ha subrayado en los últimos años a nivel mundial, ¿verdad? Debido, por un lado, al, digamos, al, a la disparidad social y económica en los diferentes países, y muchísimo más acentuado al empobrecimiento, y me refiero específicamente al empobrecimiento económico de los museos públicos, ¿verdad? Y el acceso al coleccionismo público pues, es muy distinto a como se entendía hace 40 o 50 años. Y para cerrar, eh, se nos invitó esta noche con varias preguntas como para contestarlas, y una de ellas dice así: ¿cuál es el rol de las instituciones culturales para promover bienales? Yo más bien replantearía la pregunta, ¿verdad? También abriendo el diálogo, y la replantearía de la siguiente manera: ¿cuál es el rol de las instituciones, ¿verdad? Y sean públicas o privadas, especialistas o no en arte, para apoyar el arte contemporáneo, ¿verdad? Y con eso pues quisiera cerrar esta primera intervención. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Le damos la palabra a Lucía Madrid, artista visual y artista invitada de Bancarti, también colaboradora de mucho tiempo también del museo. Ujú. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta que me hayan invitado, a pesar de que yo estoy en Alemania. Y bueno, estoy un poco como a distancia, ¿verdad? Yo ahí percibo la realidad como a pedazos, pero aunque sí me entero de cosas, ¿no? Entonces, mi ponencia es desde el punto de vista de los artistas. A mí me pidieron que hablara sobre bienales y premios desde el punto de vista de los artistas. Yo no me he sentado a hablar con los artistas, pero tuve la suerte de encontrarme un documento muy importante que salió publicado este año, a pesar de la pandemia, que se llama El Estado del Arte, escrito por Sofía Villena, Fabiola Palacios y Cintia González González. Y me parece que es un buen complemento, y muchísimas gracias por preguntar por la perspectiva de los artistas, porque es importante. También tenemos creo que tenemos un buen feedback que dar, y bueno, voy a empezar con una breve presentación. Un momento. Vamos a ver, aquí está. Ok, la ponencia mía se llama La importancia de las bienales y los premios según mi experiencia como artista. Lo primero que hice fue hacer como un listado de las exposiciones que han sido bienales en las que he estado. No es exhaustiva, así que ya ve que, bueno, algo de experiencia he tenido. Lo que hice fue separar los beneficios, por decirlo así, en tres aspectos, ¿verdad? Uno es el aspecto obra, otro es el aspecto viáticos y otro es el aspecto de pago por trabajo. Y entonces, bueno, vemos que obra está dividido en producción, ¿verdad? Que son las bienales que dan dinero para la producción de la obra, que esos dineros se dan contra factura, ¿verdad? O sea, el artista no retiene ni un peso de ese dinero, ¿verdad? Y luego está la parte del envío o el seguro, que según el tipo de obra se puede enviar. Yo con la cuestión de la producción de la obra, debido al tipo que yo realizo, que es instalación con semillas, y las semillas no se pueden importar ni exportar, entonces siempre les toca como darme los costos de la producción, pero eso no es, no ocurre siempre, ¿verdad? Luego con los viáticos está dividido en tres partes, que es el viaje, digamos el vuelo, ¿verdad? El hotel y el per diem, y ahí ya los presupuestos son más variados, ¿verdad? Algunos cubren el vuelo, pero no cubren el per diem o cubren el hotel. Y bueno, los que no están cubiertos por las bienales, ¿verdad? Esa parte la tiene que cubrir el artista, ¿verdad? Entonces ya vemos como que
¿verdad? Participar en una bienal no es solamente participar, es una inversión, así lo vi yo por muchísimos años, pero también es una inversión que no siempre podemos hacer los artistas, ¿verdad? Luego está la otra parte que es el pago por trabajo, que es lo que se llama artist fee, ¿verdad? Y que poco a poco se ha ido incorporando, pues porque se ha visto que la necesidad de hacerlo, porque no todas las obras son pintura, ¿verdad? Que la pintura tiene la facilidad de que es fácil de coleccionar, es un objeto, es fácil de mantenerlo, ¿verdad? De mostrarlo, etcétera. Hay performance, hay video, hay instalaciones, etcétera. Son más complejas y por eso es importante que exista también un pago por trabajo, ¿verdad? Y aquí vemos, voy a señalar ahí con la flecha, no sé si se ve, en la Bienal de Venecia todo está en estas cajitas blancas porque todos los costos los asumió el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y el Museo de Cultura, Juventud y Deportes. Y sin ese apoyo hubiera sido imposible mi participación, básicamente, porque además de estos rubros que señalo acá, está uno que es como el alquiler, ¿verdad? Hay que pagar como un alquiler por estar allá, que es bastante oneroso, ¿verdad? Entonces, ahí vemos como que, bueno, la participación de los artistas no es solamente hacer algo y mandarlo, ¿verdad? Sino que es un poquito más complejo. Y bueno, aquí puse un poco como los beneficios, ¿verdad? Los dividí en personal, profesional y económico. Y a nivel personal, pues es muy importante el reconocimiento, sentir el reconocimiento del trabajo y sentir la motivación, ¿verdad? En general, ese es el motor de la creación artística, diría yo, que es como cuando uno siente que la obra se está comunicando, que hay una conexión con un público, que hay un flujo, ¿verdad? Eso es muy importante para los artistas, por eso los artistas necesitan exponer, porque un artista no es feliz con toda su obra en su casa o en su taller, ¿verdad? Y a nivel personal, cuando hay viaje, ¿verdad? Es muy bonito, por supuesto, conocer otro país y otra cultura, es muy enriquecedor, y también hacer amigos artistas y por supuesto, compartir, y todo eso enriquece mucho, también fortalece los lazos en la comunidad artística, y la verdad es que mis mejores amigos siempre han sido como artistas, ¿verdad? Hay como una simpatía muy inmediata entre los artistas cuando nos vemos. Y bueno, a nivel profesional, bueno, por supuesto exponer la obra a un público numeroso, ¿verdad? Porque las bienales son gigantes y cuando ocurren es como un evento, ¿verdad? Donde todo el mundo va, todos los que nunca habían ido a un museo, de repente se sienten atraídos porque algo está pasando y es algo nuevo, ¿verdad? Porque la Bienal viene también a solventar la necesidad del Museo de Arte Contemporáneo, digámoslo así, ¿verdad? Porque no en todos los países existen museos que estén trayendo arte contemporáneo. Entonces, que una Bienal llegue es como, ¿verdad? Como el evento que hay que ir a ver, que sea solamente para curiosear. Y por supuesto, exponer un evento de renombre es muy bueno para el currículum vitae, ¿verdad? Que es lo que puede generar es que uno sea tomado en cuenta para exposiciones en el futuro. Y cuando hay viaje a nivel profesional, pues el contacto personal con curadores y artistas, porque obviamente conocer a alguien, conversar con alguien, sentarse a almorzar con un curador o una curadora es muchísimo mejor y muchísimo más interesante que, ¿verdad? Que mandar la obra y escribirse un email y listo, ¿no? Y después, bueno, pues exponer fuera del país, ¿verdad? Lo que tocaba a Daniel, que es la parte de la internacionalización de los artistas, que es muy importante porque también es como parte de la escuela, ¿verdad? Es como, una cosa es como exponer por decirlo así, cuando uno está en la universidad, cuando uno expone en la universidad, cuando empieza a salir de la universidad y expone fuera, qué sé yo qué, y exponer internacionalmente, pues ya es otro nivel, ¿verdad? Ya tiene uno como que manejar otros códigos,
ser muchísimo más limpio a la hora de plantearse la obra, a la hora de montarla, a la hora de realizarla, más cuidadoso con otros aspectos como iluminación, qué sé yo, tantas cosas. Y bueno, y también ver arte, por supuesto, ¿verdad? Que no solamente ve uno el arte de los colegas, etcétera, sino que también, bueno, cuando yo puedo me voy a los museos que estén cerca, ¿verdad? Y a ver, y generalmente cuando es una bienal grande, todos los museos tienen alguna exposición importante, entonces, ¿verdad? Esa cuestión de ir a ver arte, de ver, de educarse, es simplemente un proceso de seguir retroalimentándose y seguir educándose. Y bueno, cuando uno está en un viaje, las posibilidades de que uno sea invitado a otros eventos son simplemente muchísimo más altas que cuando uno manda el paquete y, ¿verdad? Y no supo realmente qué significó ese evento, que fue aquel locus que ocurrió, ¿verdad? Luego tenemos el aspecto económico, que dependiendo de la bienal, ¿verdad? Son gastos de producción, gastos de envío, gastos de viaje y muy pocas veces hay artist fee. Bueno, analizando esto, por supuesto que yo pensé, bueno, esto puede ser que sea solamente mi situación, que sea muy específico, etcétera. Pero como les conté, ¿verdad? Estas muchachas hicieron, Sofía Villena, Fabiola Palacios y Cintia Priscila González González, hicieron este libro que se llama El Estado del Arte, las artes visuales contemporáneas en Costa Rica, una esfera social y plural con convergencias, inflexiones y contradicciones. Este es un estudio que realizaron ellas a través de un cuestionario de Google, y creo que ustedes lo conocen o tal vez han escuchado sobre él. Y bueno, creo que ha sido muy oportuno porque lo realizaron en la época de la pandemia, o sea, lo acaban de imprimir ahora en el 2021. Y tiene datos que son muy reveladores. Antes de esto quiero decir una cosa primero. Quiero llamar la atención a que estamos en una situación de pandemia, ¿verdad? Y vamos a ver, muchas de las cosas que hasta ahora han sido como relativamente naturales van a cambiar por lo menos por los próximos años. No sé si son 2 años, no sabemos si son 2, son 4, son 5 o es 1, no sabemos, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos ya es que, por ejemplo, viajar se va a hacer muchísimo más difícil, empezando por la cuestión de las vacunas y los focos, dónde están los focos de alta pandemia y no, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso va a afectar muchísimo las bienales y también el mismo foco de la pandemia, ¿verdad? Si los museos abren o no abren, si cierran, etcétera. Y estas son condiciones con las que nos va a tocar trabajar a todos los que estamos en el sector de las artes, ¿verdad? Entonces, yo quería como señalar eso, ¿verdad? Y bueno, y volviendo al estado del arte, ellos hicieron una encuesta, ¿verdad? Como les dije, a 131 artistas y ellos mismos se autoidentificaron en diferentes estadios de la carrera, por decirlo así, ¿no? Entonces, estudiantes, emergentes, etapa media, establecidos y consagrados. Y bueno, en cuanto a la obra, 43% no tienen relación con una galería, y 45% no tiene relación con coleccionistas, y el pago de artista, 32% nunca han recibido un pago por su profesión, ¿verdad? Y luego tenemos que casi siempre tienen una segunda ocupación. Tenemos aquí que estudia o enseña, un 60%, ¿verdad? Entonces, o están estudiando y están enseñando, y la enseñanza no es necesariamente siempre un curso universitario estable donde uno, ¿verdad?, da clases semestrales y tiene un salario fijo, sino que también son, o a veces son solamente talleres, ¿verdad? Que talleres en el marco de un festival o en el marco de
de alguna exposición especial, etcétera, ¿verdad? Que digamos talleres sobre alguna temática, etcétera. Entonces son talleres que no son entradas económicas continuas. Y bueno, y también tenemos que el 35% son trabajadores independientes, esto es decir que ofrecen servicios, muchas veces ofrecen servicios como de artista gráfico, etcétera, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué traigo esta colación? Porque en esta situación de pandemia, muchos de esos trabajos, ¿verdad? De la segunda ocupación, ya sea estudiando o trabajando o aprendiendo también, como en las residencias. Muchas residencias pues van a estar un poco mal porque por la misma cuestión del viaje, ¿verdad? Entonces, tenemos que ha habido una pérdida de la segunda ocupación, que es generalmente la que genera los ingresos a los artistas y les permite crear, ¿verdad? Y bueno, lo que a mí me preocupa a raíz de esta situación económica en la que están los artistas es que muchos dejen de producir, especialmente aquellos que no están haciendo pintura u objetos, que tal vez están haciendo más performance o estén teniendo como obras más complejas que son más difíciles de comprar, ¿verdad? Por otro lado, como vimos, ¿verdad? O sea, no es tampoco como que todo el mundo no tenga contacto con coleccionistas ni con galeristas, ¿verdad? Entonces, ahí también tenemos campo para seguir creciendo, ¿verdad? Y, y en ese sentido, hice como una pequeña gráfica, ¿verdad? Como de puntos que me parecen que son importantes. Lo primero que quiero decir es, bueno, lo que tenemos que reconocer lo que ya tenemos. Entonces tenemos un montón de artistas, un montón de colectivos, algunos coleccionistas, algunos eventos, algunas instituciones, no tantos museos, algunos patrocinadores y algunas residencias. Y tenemos el aporte y el trabajo de los artistas. Y ahí quiero mostrarles un momento. ¿Dónde está aquí? A ver acá. Hoy no me deja esta cuestión del Zoom. Momento, porque esto está aquí. Ahora sí ya. Ay. Momento. Vamos a hacerlo más pequeño, así lo vemos mejor. Ok. Ajá. Esta es una imagen que les estoy compartiendo. Es solamente algunos de los colectivos en Costa Rica de artistas. O sea, o sea, vean la lista, ¿verdad? Y aquí no están como otro montón que conozco yo y en los que he participado, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde están saliendo estos colectivos, verdad? Esto es una estrategia realmente de sobrevivencia. Entonces, por eso estamos viendo también que hay una gran, digamos, una gran tendencia a la virtualización. Y vemos que no solamente son colectivos en Costa Rica, son colectivos también centroamericanos. La colaboración entre los artistas se está volviendo más intensa y va mucho sobre los discursos, ¿verdad? Estamos hablando mucho, estamos conversando mucho, porque es lo que digamos, lo que en este momento tenemos, ¿verdad? Y bueno, otro punto que me parece que es importante es que tenemos que retomar, dar seguimiento y profundizar. Esto, por ejemplo, Bancarte, ojalá siga, que la Bienal y la Bienal de Costa Rica y la Bienal Centroamericana se retome, sería importantísimo, porque otra cuestión con la cuestión de la pandemia es que nos dimos cuenta qué importante es fortalecer la base, fortalecer la casa, fortalecer la región, porque digamos ahorita nos invitan a la Bienal de Sao Paulo. Yo no sé si se puede hacer una bienal ahorita en Brasil, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que es importantísimo empezar digamos, como empezar por casa, ¿verdad? Empezar a hacer una estructura fuerte
que se ha visto, que digamos Costa Rica la ha tenido durante muchos años, pero que ahora con la misma pandemia y los recortes en el Ministerio de Cultura y Juventud y Deportes y toda esta cosa, se está tambaleando, ¿verdad? Y ahora, como les dije, ¿verdad? El problema de que muchos trabajos, muchas entradas de los artistas se han visto y se van a ver en peligro. Esto también va a significar una producción artística de menos interesante, no diría, pero digamos menos visible, simplemente, ¿verdad? Porque simplemente no se puede accesar tanto a espacios expositivos, etcétera, con la cuestión de la pandemia. Y bueno, una cuestión que quería aquí señalar, que me parece que es súper importante y que nosotros hemos como, cuando digo nosotros es la comunidad, ¿verdad? Hemos fallado un poco, es la cuestión de la documentación de los eventos. Por ejemplo, deberíamos de poder documentar, digamos, todas las bienales centroamericanas que han pasado. Eso es súper importante porque eso es también es nuestra historia, ¿verdad? Es nuestra cultura, es lo que está, o que lo debería, estar alimentando y nos estaría dando como una, digamos, como una ruta para no volver a repetir lo que ya hicimos, ¿verdad? Entonces, digamos, documentar los eventos es importantísimo, pero yo insistiría en que no fuera en un formato de catálogo, sino que sea en un formato web. ¿Por qué? Porque la investigación ahora se hace toda por computadoras. La gente no tiene siempre la posibilidad de ir a sentarse en la biblioteca, y es lo mismo que con la pandemia. Las bibliotecas cierran, ¿verdad? Entonces, y además el acceso por internet es cualquier persona en el mundo que le interese una temática, que le interese revisar lo que se ha hecho en la región o lo que sea, tenga acceso directo de una vez, ¿verdad? Entonces yo diría que ahí sería importante pensar un poco diferente, ¿no? Y luego pienso que es importante establecer una participación inclusiva, o sea, ya se ha hecho en ciertos certámenes y todo eso, pero ya hay que establecerla, ya no es algo como que sea opcional o lo que sea, ya hay que establecer una cuota de mujeres, una cuota de minorías, una cuota de personas con discapacidad. Esto no puede esperar, eso es parte de asegurar la democracia, es importantísimo asegurar la diversificación de los discursos, ¿verdad? Y bueno, y también pienso que en la cuestión de los públicos es importantísimo incluir a las madres y las familias. Aquí en Alemania, ¿verdad? No existe ningún evento que no tome en cuenta a las familias. Y la gente va a los museos porque hay algo que hacer, hay algo que los chiquitos pueden disfrutar, que los niños pueden disfrutar. Y ese es el mejor regalo que le podemos hacer a la sociedad costarricense. Empezar a sacarlos del mall, empezar a llevarlos a lugares, a que se enriquezcan, que tengan contacto con cosas que no entienden, no importa. Lo que es importante es que empiecen a tener contacto, que empiecen a tener curiosidad, que estén expuestos a otras cosas, que les gusten, que no les gusten, no importa. Es importante crear esa net, ¿verdad? Y cuando hablo aquí de ampliar la red de apoyo y crear comunidad, no hablo entre los artistas porque nosotros ya somos una red, o sea, nosotros ya, eso de ser red, de apoyarse y todo eso, los artistas lo tenemos re clarísimo. Me refiero a ampliar la red, ¿verdad? Me refiero a que busquemos formas de invitar a patrocinadores, a posibles patrocinadores, a coleccionistas, a ponernos en contacto, a ampliar la red de coleccionismo, que me parece que Bancarta en ese sentido ha hecho, ¿verdad? Es como ha puesto una marca, ¿verdad? Que me parece muy importante, coleccionismo bancario, en un país donde las obras de los museos son donadas porque no existe un presupuesto para la compra de obras. Es fundamental que exista el coleccionismo, si no, no tenemos herencia cultural, es así
¿verdad? Entonces yo pensaba así como, bueno, habría que hacer eventos VIP. Muy sencillo, se hace un evento VIP con los artistas que están participando en la exposición, etcétera, que se conozcan y todo eso. Y además con cierta regularidad. ¿Por qué? Porque una vez la gente se le olvida y ya estuvo, ¿verdad? Y me parece que es importante que la clase social que tiene dinero y tiene la posibilidad de coleccionar se eduque, se conozca un poco más y como que, ¿verdad? Como que empiece a agarrar un gusto por apoyar lo que se hace en el país y en la región. Y después el último punto, uy, perdón, vamos a ver aquí qué pasó. ¿Qué es esto? A ver aquí. Y el último punto que quiero mostrar, bueno, ya está, sí, sí era eso, sí me parece que es importante mantener la cuestión de la regionalización, ¿verdad? Fortalecer la región centroamericana. Vamos a ver aquí. Escojo esta pantalla. Espérate, pues se me pegó esto aquí, no sé. Ok. Bueno, digamos que esa sería mi participación. Entonces, podemos continuar. Muchísimas gracias, Lucía. Fue realmente me encantó ver una gráfica viniendo también de un artista. Fue esta la explicación de o el desglose de información sobre las bienales. Realmente pone mucho sobre la mesa, sobre el costo, el beneficio de la participación de un artista en una bienal, que quizás podamos desarrollar en eso un poquito más adelante. Muchas gracias. Ahora nos acompaña María de la Paz Ali Surcher, directora y fundadora de la Bienal Centroamericana, eh, y que también es una fiel colaboradora del museo. Entonces, muchísimas gracias, María de la Paz, por acompañarnos. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos y a todas. ¿Cuánto tiempo queda, Paz, para ver qué tal? Yo diría que los mismos 10 minutos, no hay problema. Bueno, yo vengo a exponer desde la perspectiva de gestora, aunque no me considero gestora, pero ahora que veo que durante 20 años se organizó un evento de forma sistemática, creo que ya podría tal vez decir que me gradué de gestión. Contarles un poco la historia rápidamente de cómo nació la Bienal Centroamericana. Todo surge en 1996 de una reunión que hubo en Guatemala en casa de Fernando Páez, donde asistimos mi marido Ronald Seche y yo, Ramiro Ortiz Gurdián y su esposa Patricia, Fernando Páez y su esposa, y Carmen Alemán de la Fundación Alemán Gili Panamá. Y la reunión era una reunión de amigos para conversar sobre la posibilidad. Todos son empresarios y además amantes del arte, de alguna u otra manera están conectados o por medio de galerías o coleccionismo importante o gestión en sus países. De esa reunión sale la idea de la importancia que podría tener un evento regional centroamericano, una bienal, que por su palabra, digamos, el concepto de bienal realmente es un evento que suceda cada 2 años y no necesariamente implica formatos o reglas de ningún tipo. Entonces nos dimos a la tarea de cada país organizar un evento local donde se elegirían a 6 participantes que luego el año siguiente irían a una bienal centroamericana. Y todo esto surge con la intención clara y sencilla de propiciar un espacio, una plataforma sistemática de visibilización y legitimación del arte contemporáneo, pensando en fortalecer a la región y en que ojalá la unión hiciera la fuerza y nos empezaran a poner atención en otras partes del mundo. Y no solo eso, sino también traer gente de afuera que pudiera enriquecer el medio,
que se dieran encuentros. Una parte importante de los eventos era tratar en la medida de lo posible cada país hasta donde pudiera, de llevar a los artistas que estaban participando a la Bienal para que hubiera ese intercambio y se nutriera más y la gente se conociera. Esto era, por supuesto, pre-Instagram, pre-WhatsApp, ¿verdad? La única manera de conocerse entre Centroamérica era en estos eventos, ¿verdad? O mandándose unos correos enormes. Las imágenes no andaban rondando por ahí como están ahora, y la gente no conocía muchas veces lo que sucedía en el país vecino. Con esa intención y un gran espíritu de colaboración que logramos mantener ese vínculo con estas personas desde el día 1 hasta la última Bienal, que fue en el 2016, se lograron 10 ediciones, donde empezamos muy modestamente con una exposición de 36 artistas con 72 obras. Iban 6 artistas por país con 2 obras cada uno. La primera fue una Bienal de pintura. Fue evolucionando en cada edición a convertirse en una Bienal de artes visuales. Empezó siendo un concurso donde en algunas ocasiones se daba un premio monetario, en otras no. Se iba un poco prueba y error, ¿verdad? Probando a ver cómo se recibían las propuestas y qué funcionaba mejor. Pasó de ser entonces un concurso a ser una exposición, donde además se hacían talleres, se hacían seminarios, se trataba de hacer, digamos, una actividad paralela donde se aprovechara que todas estas personas de Centroamérica estaban juntas, para que hubiera ese encuentro y ese espacio digamos, de educación alrededor del evento. Luego, entonces, fue evolucionando cada año hasta convertirse, pasamos de una exposición de 36 artistas en una sola sede a la Bienal Centroamericana, que ya fue un evento con una curaduría, donde teníamos 18 sedes, ¿verdad? Habían 4 sedes en Limón, 7 sedes en San José, espacios públicos, 7 sedes de espacios públicos en San José, una coordinación herculeana, ¿verdad? Entre municipalidades, museos, espacios que eran gestionados de modo privado. Habían espacios incluso en Spotify donde se hacían experimentación de sonido. Hubo laboratorios, talleres, blog, actividades de muchísimos tipos y realmente ahí la intención era más fortalecer procesos incluso de investigación que se estaban ya dando y creo que después de ese evento, que la idea era continuarlo en el resto de Centroamérica, pues nos dimos cuenta de que ya el ciclo se había cerrado, vino la virtualidad muy fuerte y lo que implicaba la logística de todo esto se complicó a nivel centroamericano por diversos temas, ¿verdad? Uno de ellos es que Costa Rica sí cuenta con espacios de exposición y museos y una estructura, y realmente en Honduras solo pudimos hacer una de las bienales centroamericanas. O sea, nos íbamos poniendo de acuerdo o si la cosa se complicaba políticamente en un país y le tocaba a ese país, pues lo pasábamos para otro. Hay una gran flexibilidad, una gran comunicación y un espíritu de colaboración, que eso es, digamos, lo que a mí me parece que hay que destacar, porque normalmente nos dicen que los centroamericanos no podemos trabajar juntos y realmente sí podemos. Luego me parece importante, a raíz de Bancarte, que Costa Rica se ha quedado sin esos espacios, sin esas plataformas, donde muchos artistas ya consolidados se animaban a arriesgar y presentaban obras o proyectos que tal vez, si estaban trabajando solo con una galería o con ciertas exposiciones, no se animaban a hacerlo. Había ese intercambio generacional, ¿verdad? También se descubrían siempre gente que uno no sabía de dónde, qué estaba haciendo, ni de dónde salió. Eso era muy emocionante ver cada edición. De repente salía una estrella, muchas veces de la nada, otras veces salía el artista bienalero que solo presentaba en la Bienal, ganaba la Bienal y luego se desaparecía por completo. Todos estos fenómenos, ¿verdad? Era interesante verlos y fue interesante verlos a través de 20 años.
Y qué bueno que lo mencionó Lucía, que la documentación es algo importante porque sí lo es vital. Y en www.bienalcentroamericana.com está muy bien documentado, con un trabajo increíble de Cintia Ramos, no solo la Bienal Centroamericana a detalle, sino que están todos los catálogos digitalizados de todas las bienales y la información de los artistas participantes, etcétera. Entonces, ese es hemos mantenido ese sitio por muchos años precisamente para que sea una manera de accesar toda esta información y este trabajo tan grande, este esfuerzo tan grande. La importancia de las bienales yo pienso que es enorme porque vienen a llenar un vacío que no lo dan las exposiciones curadas que organizan los museos. Jalan públicos muy diversos porque realmente es un tipo de exposición mucho más accesible, ¿verdad? A los públicos especializados siempre los vemos son los mismos, ¿verdad? Y se hacen exposiciones donde solo los mismos artistas van y realmente las bienales jalan montones de gente porque son formatos mucho más accesibles, de una lectura mucho más sencilla, con obras a veces muy sorprendentes, ¿verdad? Que la gente le gusta ver y eso es importante. Es una manera de ir permeando el arte a todas las esferas. Y otra importancia enorme, toda la activación que se da en todas las actividades que tienen que ver con lo creativo. Por ejemplo, para la Bienal Centroamericana siempre había co-curadores en todos los países. Entonces, cada país tenía su co-curador, su gestor. Luego el diseño gráfico, los diseñadores gráficos, incluso Chepe Hernández ganó unos concursos en bienales de afiches el trabajo que hizo para la Bienal Centroamericana, el diseño de la página web, la gente de comunicación, los fotógrafos, para los catálogos, las publicaciones, es decir, hay toda una red, ¿verdad? Creativa alrededor del arte que se activa, además de, por supuesto, todos los espacios, ¿verdad? Que es algo que si simultáneamente están activados con un solo evento es una cosa muy poderosa, ¿verdad? Que genera muchísima resonancia. Básicamente, eso sería, digamos, lo que a mí me parece y ya aparte de eso, pues también buscar esas historias en común, ya si la Bienal es una curaduría, que es totalmente otro formato, es pues tratar de regionalizar historias comunes, buscar las afinidades, eso es interesante verlo también, que tal vez no se daba para nada cuando era un concurso muy local y se seleccionaba y se mandaba, ahí más bien lo interesante era precisamente ver cada contexto cómo estaba respondiendo a su realidad y a sus problemáticas. Yo que puedo cederle la palabra a Carlos y luego en la etapa de preguntas, si quedó alguna duda, con mucho gusto. Gracias, María de la Paz, y por el recuento también tan especial de un espacio que yo creo que mucha gente del sector recuerda con mucho cariño, definitivamente. Y ahora seguimos con Carlos, que como les contaba, Carlos es artista participante de Bancarte, ganó una mención de honor en esta edición y también me dio mucho placer invitarlo al conversatorio de hoy porque Carlos recientemente también fue invitado a participar en la Bienal FEMSA. Entonces, también muy alegres que mientras estaba en Bancarte estaba en México montando en media pandemia. Entonces, de paso, muchísimas felicidades y gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias, no sé si ya sé. Bueno, gracias Paz, Daniel y el personal del museo por invitarme a este conversatorio. Bueno, primero quiero felicitar a Lucía por la presentación que hizo, que está desde mi parte como artista, tocó los puntos más claves que yo había pensado un poco, pero que para ser sincero me ha costado como amalgamar un poquito la información que quería compartir, porque a diferencia de Lucía, yo no tengo tantísima experiencia en bienales. Yo he estado en 3 bienales, en una de Costa Rica, en una centroamericana y en esta Bienal FEMSA que acaba de participar recientemente.
las tres con formatos como súper diferentes, con circunstancias completamente distintas, y de ellas pues también he tenido mi experiencia, y en este conversatorio, bueno, pues que bienales y premios, tal vez lo que quiero compartir lo estoy como apodando como la dignidad y la pirámide. Entonces voy a intentar de expresar lo más claro posible lo que quiero decir, con algunos también datos que yo he tomado desde mi experiencia participando incluso también en concursos y demás, y tratando de ser crítico en algunos puntos. Entonces, con lo de la dignidad, me decía mi amiga hace un tiempo que el trabajo dignifica. Entonces, esta frase a mí me caló muy profundo porque cuando me la dijo era porque tenía algún trabajo y yo estaba muy feliz de este trabajo, no era precisamente artístico, pero yo recibía una remuneración económica y uno siente dignificación cuando uno hace un trabajo y puede tener esto que le puede dar pues un rumbo hacia alimentarse, pagar cuentas, etcétera. Y en el arte pues tenemos trabajo, hay mucho trabajo, el trabajo no se acaba con una exposición, no se acaba con una bienal, no se acaba o sea, no se acaba, solo seguimos y seguimos porque es el impulso que tenemos los artistas de enaltecer nuestro grito, nuestra necesidad de exclamar lo que buscamos, pues. Y como en esta línea yo he tenido como muchas gratificaciones en las distintas bienales que he estado y que, o sea, le hago eco a Lucía, que hay ciertos tipos de gratificaciones que no son del todo cuantificables, sino son más cualitativas, como el hecho de las relaciones y las amistades que se generan en estos encuentros, que como mencionaba Lucía, cuando hay un viaje, pues conoces a un montón de nueva gente, nuevos artistas que estamos como en una sintonía pues semejante, y de ellos surgen vínculos, surgen lazos, y yo doy fe de que en la Bienal Centroamericana, cuando fui y participé, pues me quedaron vínculos súper sólidos con muchos artistas de Panamá, y creo que eso es como de lo más lindo que me pudo haber pasado allá, más allá solo del hecho de haber expuesto, y, y ese tipo de gratificaciones que no son cuantificables tal cual, porque ahorita voy a poner como entre comillas en un lugar esta parte cuantificable, llamémosla como remunerada, porque de cierto modo este tipo de proyectos, o la mayor cantidad de los proyectos en donde un artista está trabajando, es una inversión de tiempo, es una inversión mental, muchas veces emocional y económica, porque invertimos de nuestro dinero, y en la mayor cantidad de los casos, como los datos que mostró Lucía, en este montón de bienales, solo 2 bienales de las que mostró, pues daban honorarios. Y eso es un grandísimo ejemplo. Yo he estado en 3 y solo una pues me dio remuneración económica para poder trabajar. ¿Eso qué significa? Pues tener la posibilidad de que uno le pueda dedicar vasto tiempo al pensamiento, vasto tiempo a los procesos y vasto tiempo a la producción. Cuando solo tenemos los incentivos económicos para la producción, y, y hablo desde mi persona, pero también como voz de muchos otros artistas, cuando solo tenemos el, el capital de producción, nos quedamos con que tenemos que trabajar solo en los tiempos que nos quedan libres, y esta es una realidad muy latinoamericana, muy centroamericana, de que los artistas aquí estamos pulseándolo con las uñas porque no hay fondos, y tenemos como la obligación de estar pues participando pues en cada cosa que salga, porque es de lo poco que hay que pues intentar y ver pues qué agarrar de todas estas posibilidades. Entonces, la Bienal Costarricense, pues era mi primera experiencia en Bienal y fue súper chiva. En el tema pues, no sé, yo estaba como tal vez más pollito en este tema, y o sea, yo me sentía súper orgulloso de que estaba en una Bienal, y el título de Bienal pues suena un montón, suena fuertísimo, y dentro del currículum pues algo hace, y a partir de esto pues han empezado como a surgir otras cosas que no son específicamente de la Bienal, sino las correlaciones y la coexistencia con otros artistas o con otros curadores, que permite la posibilidad de generar vínculos entre un lugar, otro lugar, entre Centroamérica o
o internacional, bueno, internacional Centroamérica también, pero a otras latitudes. Sí, en estos casos yo creo que vale mucho la pena como resaltar que los éxitos o las alegrías mayores no tienen que ser, no son nunca remuneradas. En estos casos de Centroamérica, pues creo que voy a ponerlo como muy objetivo. Por ejemplo, en la Bienal de que participé costarricense, casi todo fue de parte de los artistas. La producción, uno tenía que pues producir y tampoco había un horario, entonces era un trabajo que aquí recordando el inicio de lo que estaba hablando de la dignidad y la pirámide, en este caso la dignidad era más una dignidad de que pues hago lo que me gusta y voy con todo y no estoy haciendo esto por un premio o por algo que pueda recibir como una suerte de lotería. Que eso, de cierto modo, es un tema que he estado como conversando con varios artistas, que no es solo mi opinión y criterio, del tema del premio, es que es pues una competencia. Entonces, en esta línea de la competencia, lo he pensado por diferentes lugares. Entonces, en Costa Rica, en cualquier lugar, hay competencia en cualquier cosa, no en el arte específicamente, sino que para concursar para algo el Estado hay que concursar para una licitación, hay que concursar para esto. En las escuelas nos ponen a competir por las notas, el que tiene mejor nota pues tiene este premio, si, no sé, para todo hay competencia. Y de cierto modo esta estructura de, no sé, como de jerarquía o de nada más de ver, siempre va a ganar uno y los demás de abajo, una pirámide, sostenemos la estructura para que uno gane. De tal modo que en cierto caso, por ejemplo, en el tema de dignidad, el ganador, pues va a sentir dignidad por su trabajo, pero todos los demás que no ganaron, bueno, uno, está la responsabilidad del artista cuando acepta las condiciones a las cuales se va a enfrentar a trabajar. Por ejemplo, una convocatoria en donde pues dan un presupuesto para producción, sea pequeño, sea grande, pero uno va a la suerte de lotería y todos queremos, por supuesto, ganar un premio porque está, o sea, está chivísima que uno pueda ganar dinero por lo que está haciendo. Sin embargo, cuando solo es una persona, todas las demás personas invertimos y una persona gana. Entonces, ahí hay como todo un tema como medio frágil y complejo porque hay mucho disenso, no hay un consenso, y en este disenso es donde hay opiniones en donde sí están muy a favor de que exista premio, hay otros que no están a favor porque es importante que haya más horizontalidad y que los recursos sean mejor distribuidos y se dignifique más el trabajo de todos, y con ello tal vez siendo objetivo de nuevo y también crítico con ciertas gestiones, o sea, no quiero señalar como que suene muy feo, pero voy a poner datos que los tengo un poco por acá. Por ejemplo, hablando de Bancarte, uno lee la convocatoria, aparece que hay $250 de producción aquí en Costa Rica, en Centroamérica. Cuando dan producción es como, wow, hay algo, dan algo, por lo menos, porque aquí no suele pasar, no tenemos estructuras del gobierno que estén dando dinero a los artistas, no pasa, o sea, aquí no hay como en Suiza que hay fondos para los artistas en cada municipio, en cada ciudad, hay fondos, hay montones de fondos, acá no hay nada, perdón, no hay tanto para tantos artistas. Y entonces, bueno, con este tema, hay un fondo para producción de $250. Entonces, de estos $250, no hay un horario, por supuesto, para la producción, pero sin embargo, yo, por ejemplo, para mi pieza, yo gasté no los $250, yo gasté $200 y trabajé cuantificadamente 46 horas para ejecutar el proyecto. Entonces, en muchos casos, artistas, otros y yo, cuando hay un presupuesto de honorarios, pues uno tiende a pues tratar de ahorrar para poder generar algo que le quede a uno como de un disque honorario, porque no lo hay. Y cuando uno ve este dato de que me sobran como 20.000 colones y trabajé 46 horas, lo divido, son como 500 colones, lo que queda
disque pagados por hora, lo cual no es para ningún trabajador de ningún lugar digno. Y en esta línea de dignidad yo siento que voy a retomar un poquito el pensamiento que tuve para mi propuesta de bancarte, la cual era desde el lugar agrícola en donde yo suelo trabajar y como la propuesta de qué hay después del arte contemporáneo. Lo que a mí me surgía de esto era como ciertos cambios de paradigmas y como mi posición en mi lugar donde yo actúo es desde lo agrícola y esto es como donde yo pongo como mi grito a través del arte también, era cómo desde el arte puedo gritar que hay una necesidad de un cambio de paradigma en la producción agrícola. Y con esta línea del cambio de paradigma, también surge la idea, bueno, tal vez no la idea, sino como más algo que quiero citar de Donna Haraway, pero es ciertas ideas de cambios de paradigmas de los modelos en los cuales se trabaja, en donde hay una persona que gana y estamos un montón, pero montones de artistas abajo que no tenemos esta dignificación por el trabajo realizado. Entonces voy a citar a Donna Haraway en lo que dice así: una conciencia ética multiespecie anclada en la responsabilidad colectiva de habitar de maneras audaces y creativas los efectos del capitalismo actual, esta tendencia. Sino también cita la existencia compartida como idea de mantener las condiciones que nos permitan seguir vivos, reconstruir dichas condiciones, Tenemos la responsabilidad, tenemos la habilidad de construir lazos y conexiones para hacer que la vida continúe. Esto a mí como este texto me gusta porque enfatiza en el tema de coexistir, el compartir, en el ser hábiles con nuestras herramientas, o sea, estamos en un ambiente de creatividad, de arte, y el tema de esto, de ser hábiles y de construir como caminos más participativos, creo que me gusta mencionarlo porque esto que estaba hablando antes de que en la sociedad el ejemplo de los concursos para una licitación pública y demás, todo el mundo, todo es concurso, 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 competencia, competencia, competencia. Yo siento que la pandemia y muchas otras cosas que han sucedido actualmente nos han puesto a replantear un montón de cosas. Ahorita está de moda el repensar, el replantear. Y este replantear siento yo que viene pues a calar profundo porque hay muchos modelos, o sea, en las bienales pasa el tema de que o sea, no hay un tema en común que suceda siempre, pero sí algo yo he notado que ha pasado en muchas exposiciones, tanto a nivel local como a nivel internacional, es que tenemos un grito, y este grito, usualmente, bueno, no usualmente, hay muchos de estos gritos están pues enfocados en la crítica a las estructuras de poder y críticas puntuales a montones de lugares, desde el feminismo, problemas psicológicos, problemas políticos, LGTBI, etcétera, y ahí seguimos la lista con problemas de base estructural. Usualmente todos son problemas de base estructural. Y de cierto modo, todo esto que estamos haciendo crítica, a veces, y suele pasar muchas veces que los modelos en que se hacen bienales o también se hacen concursos, pues siguen un patrón que es un patrón que es igual a los modelos que tanto criticamos. De tal modo que tal vez mi postura es como esta pregunta, ¿estamos continuando con los modelos que criticamos? Y si estos modelos ya están, de cierto modo, tal vez en un grito de auxilio de que ya hay que cambiar y que de este modo, pues lo que podemos sugerir son nuevos paradigmas, nuevas formas de replantear los modelos de gestión, en donde aquí acompaño a Lucía, que en su gráfico en el centro estaba pagar a los artistas. Eh, Parece como si uno, o sea, no quiero que parezca como que uno solo busca dinero, sino que esto, o sea, vivimos
sistema pues capitalista y en donde hay que generar dinero para pagar cuentas, o sea, es súper lógico y no hay ni siquiera que explicarlo. Y en el tema de la dignidad y la pirámide, es un poco de cómo esto puede cruzarse cuando estamos en una sociedad piramidal y el artista usualmente trabaja de gratis, o sea, eso es como toda una cruda realidad, trabajamos o sea, la mayor cantidad de las veces es de gratis y con las duras penas se logran pagar las producciones. Entonces, hay muchos ejemplos, muchos esfuerzos, por ejemplo, Teorética, ha logrado ser un ejemplo muy importante para la región, en donde a través de gestiones y búsqueda de financiamiento internacional, porque recordar que Costa Rica, además de que está en una terrible crisis, el sector cultura pues cada vez reduce más los costos, entonces hay menos de dónde agarrar, y yo siento que Teorética como una institución privada ha logrado dar como un excelente ejemplo pues, de cómo traer fondos y activarlo en lo local. Y siendo una institución privada, han logrado apoyar a montones de artistas, pagando producción, pagando también honorarios, entre otras. Y de estos modos también existen como montones de estrategias que van surgiendo poco a poco, que también Lucía lo estuvo mencionando, y que muchas de ellas pues trabajan con el concepto que Luisa Fuentes Guasa eh, habla, que es las economías de la amistad, que usualmente así es como, al menos desde mi parte, en mi gestión, como también como gestor de un espacio, pues trabajo con las economías de la amistad que busca este apoyo mutuo entre artistas y pares y ver, yo puedo colaborar con espacio, con acompañamiento, con seguimiento y otras cosas, sin tener exactamente como capital grande pues para pagar, pero sí hay apoyos indirectos que sopesan como a esta estructura de la que estamos como usualmente criticando. Y yo creo que no es o sea, no es exagerar el hecho de que había como muchísimo descontento del sector de artistas en cuanto a todos estos temas. Y, a mí creo que lo que más pues me interesa de todo esto es el tema de que cuando uno recibe esta dignificación, remuneración o de algún otro modo algo que te pueda dignificar, pues nos alimenta no solo en el tema de que podemos comprar comida, sino que puede alimentar otras cosas más intangibles. Y, y sí, creo que esto era como lo que quería más que todo compartir. Y le haría copy-paste a lo que dijo Lucía, estuvo perfecto, porque ejemplifica, perdón, un montón lo que no ella, no yo, sino muchos artistas pensamos y estamos también digamos que en un coro, eh, pues buscando mejores soluciones, mejores estrategias y también como pues métodos más colaborativos, no competencia, más cooperación. Y sí, creo que con eso cierro lo que quería comentar. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Carlos. Yo creo que por una cuestión de tiempo vamos a tener que ir cerrando el conversatorio, ya que fueron ponencias largas, pero realmente sumamente interesantes. Creo que yo me llevo en lo personal muchas cosas que pensar, empezando por lo que está diciendo Carlos, toda esta dicotomía entre la pirámide y la dignidad del artista, y tiene que ver mucho con lo que compartía Lucía y lo que yo mismo le señalé de qué tanto vale la pena o qué tanto le cuesta a un artista realmente estar en la Bienal, todo este tema de la competencia y nuevos métodos de gestión que realmente hacen que se repiense mucho el, la posición de los premios y las bienales, que creo que como también compartía María de la Paz, son fuentes y creadores de creatividad, de empleos,
de estimulación creativa, que es sumamente importante, y creo que eso es algo que me encantaría dejar muy claro para este conversatorio, pero también nos hace mucho los tres, y Daniel también que lo mencionó, en una época de pandemia y en una época de crisis fiscal también, cuál es el rol de estas dinámicas, en especial para el sector productivo, que son los artistas y son los que llenan estas dinámicas de contenido y de creatividad y de elementos educativos. Y algo que también señaló Lucía que me pareció sumamente pertinente es el miedo, o digamos no el miedo, para no sonar un poco pesimista, pero esta amenaza eminente que existe a raíz de la pandemia, a raíz de la crisis y también de todos estos factores que nos comparten de el sacrificio que tiene que ver por parte de un artista para participar en estas dinámicas, que se pare de producir y que paren de producir por el hecho de que ya no hay contenido presupuestario o energía o voluntad para hacerlo. Esas son muchas cosas que yo creo que por parte de una institución, de gestores, de la gente que nos está escuchando y viendo, que nos muevan para poder realmente repensar o reconsiderar y evaluar el rol de las bienales y de los premios a nivel nacional y a nivel internacional, y de qué maneras también se pueden retomar para poder fomentar el ecosistema de las artes visuales desde las diferentes maneras que se podría fomentar, desde como yo se los compartía, desde un aspecto de coleccionismo, de cooperación, de ayuda entre todos, pero siempre tratando de querer crear nuevo contenido para colaborar al proyecto país que es por parte de nosotros el arte y diseño contemporáneo. Y yo creo que con eso me despido. Realmente no tengo palabras para agradecerles en verdad sus comentarios hoy. Creo que era un espacio muy, muy necesario, con mucha honestidad y una honestidad necesaria, en especial porque me puedo imaginar que había gente que tal vez no conocía qué se necesitaba para llegar a una bienal, todo esto que nos explicaron y cómo surgen estas dinámicas. Entonces, en verdad, les agradezco profundamente el tiempo, que nos excedimos muchísimo, pero valió mucho la pena, y por parte del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, eh, los espero ver en alguna próxima actividad. Y para recordarles que el día de mañana es el último día de la exposición de Bancarte que hay después del arte contemporáneo en su segunda edición. Muchísimas gracias y que pasen buenas noches. Buenas noches. Chao, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, aquí ya en la madrugada.